Continuar con la última mesa de esta tarde. Primero quiero agradecer al comité organizador por haberme invitado a participar en el Congreso como moderadora. Para mí, pues estoy en una mesa encantada porque es sobre el avance en investigación en enfermedades raras. Tenemos 3 ponentes también. 2 de ellos nos van a dar una pincelada sobre cuáles son los avances en algunas enfermedades concretas en investigación y en terapia génica. Y luego tenemos también otra ponencia que es sobre la integración de los pacientes en el proceso de la investigación con los grupos de investigación y su participación más activa, que en realidad es uno de los objetivos que tiene también el proyecto colaborativo europeo de enfermedades raras. Bueno, me presento, yo soy Isabel López Expósito, soy la directora del Centro de Bioquímica y Genética Clínica. Es un centro, el único centro regional que hay de diagnóstico genético. Tenemos más de 47 años de experiencia. Es donde se realiza el programa de cribado neonatal que han estado hablando en la mesa anterior. Efectivamente, se detectan alrededor de 40 enfermedades. También realizamos otros estudios genéticos. En realidad abarcamos todo el tipo de estudios genéticos, como son los análisis citogenéticos, citogenómicos, los análisis genéticos y los análisis de secuenciación masiva, que también nos han estado hablando en la mesa anterior. Para haceros una idea, el año pasado recibimos más de 10.000 peticiones de estudio, aparte de lo que es el programa de cribado neonatal, que también lo hacemos en la Ciudad Autónoma de Melilla. Realizamos 10.000 estudios a unos 9.000 pacientes, bueno, pacientes y familiares. Somos también un centro acreditado. Estamos ubicados acreditados por la ISO 15189 de laboratorio clínico y es una de las que está dentro de la normativa europea para los laboratorios que realizan diagnósticos genéticos. Estamos ubicados en el Hospital de la Risaca y tenemos la suerte de contar allí también con un equipo muy bueno, liderado por la doctora Encarna Guillén, de genetistas médicos, con lo cual la colaboración es muy estrecha porque el diagnóstico debe ser multidisciplinar. Debe de haber una orientación clínica a la hora de solicitar un diagnóstico y luego también con las nuevas tecnologías, sobre todo de secuenciación masiva, que lo hemos visto un poco así de pasada, pero que está muy bien porque nos permiten un diagnóstico muy rápido, muy amplio y a bajo coste. Tiene el problema de que nos encontramos muchas veces alteraciones, variantes en el ADN que no están claras si están asociadas al fenotipo o por el motivo que se envió el paciente de estudio, ¿no? O sea que a veces en estas variantes que nos encontramos en estos estudios, después de hacer un análisis, que son como, digamos, pequeñas investigaciones que se hacen dentro del laboratorio para llegar a tener una conclusión y a llegar a tener un diagnóstico certero, preciso, de lo que tiene el paciente, que es una para empezar, la base de todo, ¿no? De conocer cuál es el origen. Si no conocemos cuáles son las bases moleculares, no vamos a poder aplicar terapias, no vamos a poder incluir a los pacientes en ensayos clínicos y demás. O sea, la base es tener un diagnóstico lo más preciso posible. Bueno, pues cuando se hacen esos estudios de secuenciación de genoma completo o de SOMA, o sea, de secuenciación masiva, nos encontramos pues con una serie de alteraciones de resultados que tenemos que analizar con bases de datos, con búsquedas bibliográficas, en fin, hacer pequeñas investigaciones para poder llegar a saber si esa variante es realmente la causa del fenotipo que tiene el paciente, de los problemas que tiene el paciente, o es una variante que en realidad está descrita en la población y no produce nada. O sea, son variantes en la secuencia del ADN, estoy hablando, ¿no? O bien son variantes que muchas nos quedan ahí en un saco, que son variantes de significado clínico incierto, que a lo mejor en el momento del estudio no sabemos cuál es, pero que hay que tenerlas ahí guardadas porque con el avance del conocimiento puede ser que en unos años sí se sepa más sobre esa variante y la podemos clasificar como patogénica o como benigna. Con esto, bueno, deciros pues eso, que nuestro compromiso siempre ha sido con las enfermedades raras porque nos dedicamos a la detección precoz, al diagnóstico y a la investigación. En Murcia existe el Instituto de Investigación Biosanitaria murciano, que es de Pascual Parrilla, o sea que se denomina ahora Pascual Parrilla, donde también estamos dentro del grupo de investigación que está liderado por la doctora Encarna Guillén. Participamos también como grupo vinculado del CIBERER, que por cierto pues, me ha alegrado saber que Bernal Soria ha sido el que impulsó en el año 2006 la creación del CIBERER.
Y, bueno, también en el CIBERER, en el Instituto, en el IMIP, en el Instituto Murciano de Investigación Sanitaria, hay otros grupos que están trabajando con el diagnóstico y la búsqueda de terapias en enfermedades raras. Hay dos grupos más también dentro del IMIP que pertenecen al CIBERER. Y, bueno, ya no quiero quitar más tiempo. Bueno, solo comentar que como ya se ha dicho a lo largo de la mañana, ya se ha hablado de investigación en algunos casos, pero ya se ha dicho que apenas un 5% de las enfermedades raras tiene una terapia efectiva, por lo cual es muy importante la investigación. Sin investigación no se puede avanzar y uno de los lemas es ese. Investigar es avanzar, uno de los lemas del CIBERER de las últimas jornadas que organiza todos los años, y que a pesar de los proyectos de investigación que existen, solo el 22% de las enfermedades raras están cubiertas, o sea, que están siendo actualmente investigadas, solo un 22%. Y de estas, algunas enfermedades están cubiertas por más de 400 proyectos y, en cambio, otras solo tienen un proyecto. Entonces, aquí la base de la investigación, en el caso de la enfermedad rara, primero es, digamos que son 3 líneas, conocer la base molecular que está detrás, la alteración biológica que está detrás, y una vez que conocemos cuál es la base molecular, bueno, comentar también, como ya se ha dicho, que aproximadamente el 70%, más del 70% de las enfermedades raras van a tener un origen genético. Pues tenemos que saber cuáles son los mecanismos biológicos que están detrás, que están produciendo la enfermedad, para poder buscar dianas terapéuticas y luego también trasladar estos conocimientos a la práctica clínica, es decir, a saber que estos procedimientos son seguros y eficaces mediante ensayos clínicos. Sin más, voy a dar paso al primer ponente. Se trata del doctor Marcos Madruga Garrido. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, especialista en pediatría y áreas específicas. Tuvo un periodo formativo en Columbia Presbyterian Medical Center de Nueva York. Actualmente es neuropediatra en el Hospital Viadmed Santa Ángela de Cruz de Sevilla y en el Centro Neurolinca. Es vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica y de la Junta Directiva de la Asociación Andaluza de Neurociencias. Ha participado en numerosos proyectos de investigación, incluyendo ensayos clínicos internacionales relacionados con enfermedades neuromusculares y trastornos del movimiento, publicación de numerosos artículos en revistas internacionales y nacionales, así como presentación de más de 200 comunicaciones en congresos, y es también muy colaborador y asesor de numerosas asociaciones de pacientes y familiares. Él nos va a hablar sobre los últimos avances en la mutación del gen trío. En primer lugar, estoy bien acompañado. Muchísimas gracias, Isabel, por la presentación. Gen trío. Muchas gracias por la presentación. Gracias a la Asociación de Enfermedades Raras, ADGN, a Juan y a todo el equipo. Muchas gracias a las familias de enfermedades raras, que son las que nos empujan a los clínicos a buscar respuestas para sus hijos, para sus hijas, para sus familiares, ¿no? Y en concreto, pues a las familias de niños afectos de este gen que voy a comentar ahora, que realmente son las que, bueno, han propiciado de una u otra forma que yo profundice un poquito en esta enfermedad que desconocía hasta hace muy poco y en el que, bueno, me veo envuelto por necesidad de dar esta respuesta a las familias, ¿no? El gen trío es un gen que probablemente muchos de vosotros desconocéis, o la mayoría de vosotros. Es un gen no sé yo cuál es. Vale. Es un gen que está afecto en muy pocas familias. Se habla de que son 100 pocas familias en todo el mundo y que sí afecta de forma grave a muchos de estos pacientes. Por eso es importante conocer más y que haya centros de investigación que se dediquen a eso. He dividido las charlas en 4 puntos que voy a hablar muy someramente por cuestiones de tiempo. El gen trío es un gen cuyo nombre oficial es ese que veis ahí tan complejo. Realmente es un factor, la traducción, un factor de intercambiador de guanina, que es un nucleótido que ya se ha nombrado a lo largo del día de hoy, que está en el ADN.
que se localiza en el cromosoma 5. Está formado por 57 exones. Recordáis, si no lo sabéis, probablemente si lo sabéis, los genes están formados por la parte codificante, que son los exones, y las partes intrónicas, que en teoría no son codificantes, que durante mucho tiempo no se le ha dado valor, pero que realmente sí lo tiene y probablemente lo conoceremos mucho más en los próximos años. La función de este gen es un poco compleja. Codifica a una proteína que se llama igual, se llama la proteína trío, que tiene como función principal estimular a las fibras de actina del citoesqueleto. Ahora lo veremos un poquito más en detalle, aunque también muy rápidamente, ¿vale? Este citoesqueleto de la célula es, digamos, con la arquitectura de la célula y que va a permitir que la célula, y en concreto la neurona, se vaya moviendo, vaya dirigiéndose hacia donde se tiene que dirigir y sobre todo vaya creando sinapsis, vaya creando terminaciones sinápticas para poderse poner en contacto con otras neuronas y así aumentar las conexiones y el conocimiento, la memoria y todas las funciones que tenga, ¿no?, esa célula. Aquí vemos un ejemplo de lo que es una neurona. Tenemos el cuerpo de la neurona, tenemos el axón y tenemos estas dendritas y estas espinas dendríticas, ¿vale? Pues estas espinas dendríticas van a ir aumentando de forma progresiva una vez que se ha formado la neurona y va a ir conectándose para realmente tener una función adecuada. Si estas espinas dendríticas no crecen o crecen en exceso es cuando vamos a tener un problema. Y uno de los genes responsables, cuando está alterado, de que esto no funcione, es el gen trío. Como os comento, es el responsable del remodelado de la actina, y la actina, ¿ves esto que veis aquí en rojo?, que es la que provoca que la neurona o la terminación de la neurona vaya creciendo de esta forma, que veis aquí también, como estas fibras que veis aquí en azul, que son de actina, van empujando y van haciendo que la dendrita. Bueno, pues uno de los responsables principales es el gen trío. De forma que, como he comentado, si está alterado vamos a tener alteraciones en las terminaciones sinápticas y en el número de conexiones sinápticas, por exceso y por defecto. Este es el gen se divide en varias partes, que veis ahí en distintos colores. Una parte importante es el dominio, el gen que va a dar lugar a la proteína, y esta proteína va a tener, digamos, un dominio de repetición de espectrinas, y va a tener dos áreas o dos dominios que son los dominios GEF1 y GEF2, sobre todo el GEF1, que es el más importante y el que se conoce un poco más, que va a tener esta función real de intercambio del nucleótido de guanina. Este factor lo que va a hacer es que me controle otras enzimas o que me active otras enzimas, que son las GTPasas, que tienen otras funciones, como son fundamentalmente el RAC1 y el ROA. No solo eso, sino otra, y esto a su vez me activa otro mecanismo. Como veis, esto es una vía, es un circuito en el que se van activando unas proteínas y otras para que realmente al final tengamos una función adecuada, que es el remodelado de la actina del citoesqueleto que me va a permitir este crecimiento neuronal. Se conoce, y en los últimos estudios que hay, se sabe que la función esta principal es del dominio GEF, de intercambiador de guanina, pero esta parte de espectrina, esta zona, dominio, va a tener una función de autoinhibición para controlar la actividad de esta función principal. Con lo cual, si nosotros tenemos una alteración, que lo veremos ahora, a este nivel, tenemos una mutación, no vamos a tener una inhibición y vamos a tener una hiperactivación. Y una hiperactivación, al final, es un control desmesurado de las espinas dendríticas y, al final, es un mal funcionamiento. Bueno, este es un poco lo mismo, el funcionamiento, el gen trío activa este factor es el que me activa el RAC fundamentalmente el PAC1, y al final es la regulación del citoesqueleto con todas estas funciones a nivel de adhesión celular, migración, proliferación y creación de dendritas. Esto es lo mismo, el gen aquí no se ve desde lejos y casi que ni de cerca, pero al final lo que me activa es me va polimerizando la actina, y esto al final hace que tenga una función adecuada y un crecimiento de la neurona. En las enfermedades neuromusculares habitualmente se producen porque hay un déficit en la proliferación de neuronas, tenemos menos neuronas de las adecuadas, bien porque estas neuronas no van hacia el lugar donde tienen que ir, un defecto en la migración neuronal, o básicamente, que es el caso de este gen,
una alteración en los defectos de la conectividad, de las conexiones entre neuronas. Y las conexiones pueden ser que sean defectuosas o que estén aumentadas. Fijaros este ejemplo, un niño con unas conexiones, estos son modelos de predicción de cómo funcionan las conexiones, y un niño con autismo. Hay un exceso de actividad y de hiperconectividad. Y esto hace que el cerebro no funcione de forma adecuada. Lo que conocemos del fenotipo, que todavía se está describiendo, conocemos variantes genéticas, mutaciones que nos van a producir una serie de sintomatología clínica, pero se describen dos grandes grupos de enfermedades, de fenotipos, de pacientes. Es una enfermedad autosómica dominante y sabemos que aquellas alteraciones que están en esta área de la repetición de espectrina nos va a dar, con estas mutaciones, a pacientes con un fenotipo, es decir, una expresión clínica mucho más severa, más grave y con una macrocefalia, un tamaño del perímetro craneal muy grande. Estos son las facies, porque además de tener la discapacidad intelectual grave, trastorno del espectro autista, vamos a tener trastornos motores, de lenguaje, epilepsia, defectos esqueléticos como escoliosis y muchas veces, no siempre, rasgos característicos, rasgos dimórficos que lo hacen un poco peculiares. Mutaciones en el gen GEF-D1, a este nivel, perdón, en el gen no, en el dominio, van a dar un fenotipo más leve, una discapacidad muy variable y con una microcefalia. Esto se conoce y ya se sabe que es así en todas las descripciones o en casi todas las descripciones de los pacientes, que como digo tampoco son tantas, ¿no?, en comparación con otras enfermedades. Y después hay otras mutaciones que tienen también un fenotipo variable. Este es igual en el dominio de la espectrina, otra publicación, con un fenotipo que si lo vemos podemos después recordarlo cuando lo veamos en la consulta. ¿Cuáles son los mecanismos? Bueno, ya lo hemos adelantado. Cuando tenemos alteraciones o mutaciones en este dominio vamos a tener una pérdida de función, una hipoactivación de la vía RAC y un fenotipo un poquito más leve. Todavía no se sabe por qué son estos mecanismos y por qué se producen estos fenotipos y en uno y en otro, ¿no? Y después tenemos, cuando tenemos alteraciones en el dominio de las espectrinas, vamos a tener una inhibición de la autoinhibición, con lo cual tenemos una hiperfunción de la vía RAC, y en estos casos el fenotipo es mucho más grave con macrocefalia. Además se sabe que este gen está relacionado con la función de otras proteínas, como pueden ser la neurogina 1, que también es importante la formación de esprinas dendríticas. Las conexiones de esta proteína con otras proteínas son enormes, todavía no se conocen todas, y esto es lo que hace complicado la aproximación terapéutica, como ahora os comentaré. ¿Por qué? Porque si nosotros activamos o inhibimos o modificamos una vía que pensamos que está alterada para modificar el fenotipo o la expresión clínica, podemos estar activando otras vías que también dependen de estas proteínas, como pueden ser el RAC o el PAC1, ¿no? Y al final vamos a tener efectos secundarios que no sabíamos o no creíamos que estábamos afectando, con lo cual tenemos que ir un poquito despacio en cuanto a las aproximaciones terapéuticas. ¿Vale? Este mismo esquema, perdón, pongo la diapositiva anterior, sabemos que esto aquí y aquí, cuando hay una hiperfunción podemos intentar bloquearlo. La producción es complicado aumentarla, pero sí podemos inhibirla. Lo que pasa es que si inhibimos esto, estamos inhibiendo otras funciones de la célula y no sabemos qué consecuencias puede tener. Entre estas aproximaciones, vemos aquí que os he redondeado, da igual, son números, no importa, no se ven bien desde lejos, pero están relacionados con la inhibición del RAC, de la vía RAC o de la vía PAC1, que son los efectores casi últimos, no últimos, pero casi últimos, en la vía del gen trío. Bueno, esto es un poquito lo que hay, más o menos cómo actúan, a qué niveles. Sí tengo que deciros que hay muchos centros de investigación en el mundo trabajando con este gen y directa o indirectamente. Yo he contactado y he tenido la suerte de contactar con el equipo de Francia, de Montpellier y de Southampton para la investigación de las muestras de nuestros pacientes, pero son estudios que se están haciendo ahora mismo de descripción, estudios celulares in vitro
y celulares in vivo. Todavía no hay modelos animales, por lo menos que yo conozca, y por supuesto no hay ensayos clínicos en marcha por todas las complicaciones que pueden tener. Primero hay que saber bien dónde actuamos, vamos a conocer bien la enfermedad, vamos a conocer bien el fenotipo y la aproximación terapéutica tendrá que venir en función de esto. Ya concluyo diciendo que aún queda mucho por conocer sobre los mecanismos fisiopatogénicos, que la relación genotipo-fenotipo la estamos definiendo, pero poquito a poco. Es importante la aportación de los pacientes, es importante el contacto de clínicos con investigadores básicos, es fundamental, sobre todo para poder llegar a una aproximación terapéutica. Es un proceso que es verdad que es lento, no podemos decir que esto en un año vayamos a tener un tratamiento, pero sí podemos decir que aquí hay espacio para el optimismo, porque estamos conociéndola, sabemos que hay vías de abordaje y hay otras más que, bueno, que no comento porque todavía en este gen no se sabe, pero sí en otras enfermedades como la parte de las terapias génicas. Y, por supuesto, hay espacio y tiempo para la esperanza, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias y concluyo. Muchas gracias, doctor, por ajustarse al tiempo. Bueno, la próxima ponencia la va a realizar Antonio Cabrera Cantero sobre la involucración de los pacientes en la investigación y nuevos modelos colaborativos. Es el ingeniero técnico industrial, presidente y fundador de la Asociación para la Información y la Investigación de la Hipomagnesemia Familiar, HIPOFAM se llama, miembro de la Junta Directiva en FEDER, en la Federación Española de las Asociaciones de la Lucha contra la Enfermedad Enfermedades del Riñón, ALCER, y en la Asociación para la Información y la Investigación de las Enfermedades Renales Genéticas. Adelante. Buenos días, buenas tardes ya, no buenos días, perdón. Gracias, Isabel, por la presentación. Bueno, y aparte de la presentación de Isabel, ante todo, lo que me define yo creo que es que soy padre de un niño con una enfermedad rara y por eso estoy aquí. Porque, como ha dicho Isabel, yo soy ingeniero técnico, no me dedico a algo que no tiene nada que ver con todo esto. Trabajo en fábrica de SEAT en Martorell, en Barcelona, desde hace 31 años, o sea que imaginaros, no tengo nada que ver en mi profesión con todo esto, pero bueno, los derroteros de la vida me han llevado hasta aquí y hoy estoy aquí no como lo que soy, no como mi profesión, sino como padre de un niño con una enfermedad rara. Entonces, bueno, pues me ha tocado estar aquí y nada, en primer lugar agradecer a Degenes la invitación, la oportunidad, felicitaros por la estupenda jornada que estamos viviendo y seguro que los días siguientes también van a ser así. Y bueno, os explicaré un poquito, para introducirnos, explicaré quién es. Yo soy presidente de la asociación HIPOFAM y porque seguramente que no nos conocéis porque somos una asociación muy pequeñita, pues os explicaré brevemente en qué consiste. No es nada excepcional, es como muchas entidades de enfermedades raras, como la mayoría. Nace en el año 2013, pues con la intención, tras el diagnóstico de nuestro hijo, empezamos a movernos, nos juntamos con otras familias y empezamos a crear la asociación para intentar cambiar la realidad y mejorar esa calidad de vida, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues proporcionamos apoyo, ayudas en tratamientos, intentamos darnos apoyo mutuo, informamos sobre la enfermedad y los avances que vayan llegando, colaboramos y fomentamos la investigación de la enfermedad, ¿no? Falta decir, que me lo he saltado, que es que quería hacerlo al inicio, que es que yo hoy no estoy aquí, en esta mesa sobre investigación, yo os voy a hablar de investigación, pero de un punto de vista diferente, no tanto desde el punto de vista de investigadores como nuestros compañeros, sino desde el punto de vista de los pacientes, de identidad de pacientes, de cómo creo que podemos dar un poquito de ejemplo desde nuestra modestia, por supuesto, de cómo participar en los pacientes en la investigación y fomentar la investigación médica de nuestra enfermedad, sobre todo cuando son raras, ¿no? Que es el caso que nos toca, ¿no? Bueno, una de las cosas que hacemos, como os contaba, es colaborar en la investigación precisamente y nos enorgullece decir pues, que desde el año 2013 hemos aportado ya más de 150.000 euros a la investigación, el proyecto de investigación que se lleva a cabo en Valdebrón, en Barcelona, y bueno, pues con nuestros propios recursos, los poquitos que tenemos y todo, y dándole la vuelta a día, pues lo vamos consiguiendo, ¿no? Bien, pero he dicho que soy de HIPOFAM. HIPOFAM trata un tipo de enfermedad o un tipo de enfermedades que son hipomagnesemias hereditarias. ¿Pero qué son las hipomagnesemias hereditarias, no? Pues son un tipo de enfermedades genéticas que afectan siempre al riñón, mayoritariamente, pero que dependiendo del tipo pues puede afectar a diferentes órganos.
Hipomannesemia con hipercalciuria y nefrocalcinosis pues puede afectar al riñón, también puede afectar a la visión. Síndrome de Gitterman puede afectar más a nivel de electrolitos en el cuerpo. Pueden haber niños con excitación, con nerviosismo. Hay otras enfermedades como puede ser la hipomannesemia primaria dominante que puede dar problemas cognitivos, etcétera, ¿no? Entonces, al final lo que la caracteriza y lo que intentamos agrupar en la asociación es todas aquellas enfermedades que cursan con hipomannesemia, o sea, que pierden magnesio por orina, con lo cual el magnesio en sangre es bajo, ¿no? Y tienen tienen diferencias, pero también tienen cosas en común, ¿no? Todas ellas, sobre todo lo que tienen en común es que son enfermedades crónicas, que no tienen un tratamiento eficaz y que al final solo el único tratamiento es controlar los síntomas y esperar que pase el tiempo, ¿no? Algunas, pues eso, como os he dicho, afectan un órgano, otras otro, otras llevan a fallo renal, otras no, depende, unas son más leves, más severas, pero con unos fenotipos diversos y muy distintos entre ellos, ¿no? Bien, entonces, esto solamente es una introducción, ¿no? Ya os he dicho que Hipofam participa en la investigación de nuestra enfermedad, la hipomannesemia, pero ¿cómo hacemos tradicionalmente? ¿Cómo considero yo que los pacientes participamos en la investigación, ¿no? Pues aportamos muestras, colaboramos, ayudamos a reclutar pacientes muchas veces de las entidades, ¿no? Y muchas veces también pues recaudando fondos, como es nuestro caso, ¿no? Cada uno pues dentro de sus posibilidades, unos muchísimo más, otros muchísimo menos, pero con muchísimo esfuerzo. Pero al fin y al cabo no acabamos de participar activamente, o sea, es una participación, yo creo, pasiva, ¿no? De intentar, bueno, pues colaborar todo lo posible en todo lo que nos pidan, porque al final cualquier asociación de pacientes, su sueño cuando se crea sobre todo es lograr tener un proyecto de investigación y poder colaborar con él, porque a veces muchas entidades no logran tener nunca un proyecto de investigación en enfermedades raras. Entonces, cuando se consigue un proyecto, nos dejamos la vida y buscamos el dinero donde haga falta y ahí estamos, ¿no? Y apoyando todo lo posible, ¿no? Pero, a pesar de toda esa proactividad y esas ganas, no deja de ser, pues eso, una participación un poco pasiva, ¿no? A verlas venir, como digo yo, ¿no? Bien, todo esto, pues ya, la verdad es que ya es mucho, o sea, decimos, algo pasivo, bueno, ya creo que ya hacemos bastante, le damos la vuelta al día, ¿no? En realidad estamos haciendo ya muchísimo, porque al final y al cabo somos padres de niños, que mayoritariamente, o pacientes, que tenemos unos problemas, una vida privada, una casa que sacar adelante, etcétera, etcétera, pero bueno, que al final, además de todo eso, pues investigamos, o sea, apoyamos la investigación, sacamos fondos, sacamos lo que haga falta, ¿no? Pero bueno, el nuevo modelo que yo estoy observando y que se está implantando desde Europa e internacionalmente, y Eurordi lo está impulsando mucho, es un modelo más proactivo, más colaborativo, no tan pasivo, ¿no? Un modelo más activo en general, ¿no? Y que promueve cambiar las relaciones entre médico-paciente, paciente-investigador, porque las relaciones son un poco distintas, son más de tú a tú, ¿no? Cambiar ese modelo paternalista, que cada vez menos, pero que todavía heredamos en cierto modo y todavía está presente, y, bueno, decidir pasar a ser una parte activa, pues al fin y al cabo somos los principales afectados y los principales beneficiarios de la investigación. Al final, el objetivo final de la investigación somos los pacientes, con lo cual tenemos todo el derecho y por eso cada día estamos más formados y estamos más capacitados para poder ayudar, ¿no? Bien, ¿en qué consiste este nuevo modelo? Este nuevo modelo define tres niveles, que es el nivel colaborativo, que es este primer escalón. Ay, perdona, que he dado al botón equivocado. Aquí, el puntero es este. Este primer modelo colaborativo, que es más el que os he contado, ¿no? El que reclutamos pacientes, aportamos muestras, ¿no? A veces fondos, ¿no? Cada uno entre sus posibilidades. Luego hay un modelo más de compromiso, en el que ya esos pacientes pues revisan propuestas, aportan su perspectiva, se les pide opinión, ¿no? Colaboran en la creación de materiales, difunden información. O sea, es un modelo un poco más cercano a la investigación. Y un tercer paso, que es el que y el que ahora os contaré, que nosotros estamos ya llevando a cabo en un proyecto, es el modelo de involucrativo o mayor de involucración de los pacientes, ¿no? Y este último modelo lo que hace es que el paciente forma parte del grupo investigador, con voz, con voto, o sea, es uno más, un miembro más dentro del grupo de investigadores. Identifican también necesidades de los pacientes, ayudan a orientar la investigación en cierto modo y realizan también propuestas, o sea, a veces también pueden llegar a realizarlas, ¿no? Es pasar del modelo pasivo, más a la derecha, hacia el activo. Todo esto pues, se dará en una medida o en otra, dependiendo de cada proyecto, de cada circunstancia, ¿no? Evidentemente no siempre va a ser así. ¿Y qué beneficios puede aportar esto? Estos son ejemplos de beneficios que nosotros observamos, ¿no? Motivación,
el contacto directo con los pacientes al final acaba motivando también al investigador. No es lo mismo estar trabajando en tu laboratorio con tus probetas, tus ensayos y no tener contacto, no saber el contacto de la realidad a donde va destinado esa investigación, que muchas veces te llega a través del médico si tienes contacto con un clínico del hospital en el que estés investigando, pero que muchas veces no llegas a conocer nunca al paciente. El hecho de realmente contactar a ese paciente, conocerle, saber a dónde va, ver que a ese niño le va a beneficiar esa terapia, yo creo que es muy beneficioso y, de hecho, a mí me lo han expresado muchas veces investigadores, que acaba motivando, ¿no? Creo que eso es un beneficio. La transparencia. No es que los investigadores vayan a malgastar el dinero, ni muchísimo menos, no quiero decir eso, pero al final somos un filtro más, porque los pacientes, si estamos ahí y estamos al día y participamos, lo que queremos es que el dinero se use, hasta el último euro, se use en beneficio de la investigación, porque es lo que queremos, o sea, no queremos nada más. Con lo cual es una garantía más, somos un observador más de ese proceso que al final puede aportar un filtro más o una mayor garantía. Construir relaciones sería otro beneficio posible, ¿no? Al final, los pacientes, las entidades, nos relacionamos con investigadores de la otra punta del mundo, con un paciente que tiene un médico en Berlín, ¿no? Y al final, pues también acabamos construyendo relaciones con otros posibles grupos de investigadores, con otro grupo de pacientes que está allí, que tiene un grupo que le interesa participar o que tiene pacientes aquí. O sea, podemos ayudar en esto. Mejorando la comunicación, porque muchas veces el lenguaje científico es bastante complejo de entender para la persona de a pie. Entonces, a veces yo creo que el aportar nuestro punto de vista y colaborar en ese aspecto también puede ayudar a que se entienda mejor lo que se dice, ¿no? Lo que se está haciendo, tanto la información como las necesidades, ¿eh? Luego, a crear un mayor impacto sería otro posible beneficio. Los pacientes pues, pueden ayudar a mejorar el interés que la sociedad. No es lo mismo que te pida un grupo del Ciberer, ¿no? Por ejemplo, pida colaboración para algo, que sea una asociación de pacientes que tiene detrás una causa y hay unas personas afectadas las que realmente vendan aquella investigación, ¿no? Que puede generar mayor impacto. Y luego, por último, esto es una serie, ya os digo que esto es una serie de ideas que he recopilado, pero que ni van a ser las únicas ni van a verse todas, ¿eh? Los pacientes, pues la última idea es que pueden también aportar eso, ideas, ¿no? Justamente, ideas a la propia, incluso a la propia investigación. No sé, yo imagino que os habrá pasado a todos. Yo, como os ha dicho Isabel, yo soy ingeniero y me ha pasado muchas veces estar enfrascado en una máquina y decir, es que llevo aquí horas y no doy con la tecla y llega el último que acaba de llegar allí, que no ha visto la máquina en su vida y te dice, ¿no será aquí? Eso me ha pasado a mí y dice, ostras, y ha dado con la clave, ¿no? Pues a veces, aunque esto es muy ideal lo que estoy contando, pero bueno, el hecho de tener la opinión de los pacientes pues también puede ayudar a cambiar la perspectiva y de hecho en algunos casos ha ocurrido, ¿no? Pues bueno, pues ya como os comento, esto no quiere decir que siempre vaya a ser así, pero pueden darse cualquiera de estas circunstancias y solo con que se dé una, yo creo que ya vale la pena, porque al fin y al cabo se trata de eso, ¿no? De intentar avanzar entre todos, ¿no? ¿Qué más? Os voy a contar, esto que os he contado no es que me lo estoy inventando, son informaciones de Eurordis, pero está basado en una vivencia en la que nosotros estamos participando en un proyecto de investigación de un tipo de hipomanesemia que se llama FAI-CNM2. Es una hipomanesemia por mutaciones en ese gen, en el gen CNM2, y FAI-CNM2 como se llama el proyecto. Y colaboramos. Nosotros tenemos un papel dentro de este consorcio, es un consorcio internacional, hay médicos de Berlín, de Montreal, de Bilbao, de Holanda, ¿no? Entonces, y nosotros, como la única entidad de pacientes en el mundo de esta enfermedad, pues también nos buscaron y colaboramos con ellos. Y tenemos un papel. Participamos en las reuniones, hace un mes he estado en Montreal, participando en las reuniones con los científicos y, bueno, se contrastan opiniones, cada uno tiene su parte, su parcelita del proyecto y nosotros también. Principalmente, ¿de qué nos encargamos? Pues de la comunicación, sobre todo, del proyecto. Creamos materiales, os enseñaré, bueno, esto de aquí es la portada de uno de los flyers que hemos creado para dar la comunicación. Contactamos con sociedades, difundimos el proyecto, o sea, con sociedades científicas, con las asociaciones de pacientes de todo el mundo, o sea, damos a conocer este proyecto que existe. Es una enfermedad, no lo he dicho, ultra rara. En nuestro país, cuando empezó el proyecto, solo había constancia de 2 casos, una familia en Málaga y otra familia en Vizcaya. Actualmente, gracias al proyecto, han aparecido 2 familias más en Vizcaya, ahora os explicaré cómo. Y bueno, es lo que os comento, es una enfermedad ultra rara y esto tiene que ver con la comunicación, porque no se encuentran pacientes y los científicos necesitan encontrar más pacientes. Entonces, este es nuestro papel, intentar llegar al máximo posible de lugares donde pueda haber un paciente e intentar reclutar más, ¿no? También, bueno, eso, contactamos pacientes, hacemos de enlace con el equipo de trabajo. Si encontramos un paciente, los ponemos en contacto, o sea, hacemos intercambio, porque puedes encontrar, ya hemos encontrado uno, ahora lo contaré.
Y participamos en las reuniones de grupo, organizamos reuniones entre pacientes e investigadores. Ya tenemos pendiente de organizar una reunión ahora para final de proyecto, uniendo todos los pacientes que al final se unan al proyecto con los investigadores. Y lo más innovador es que recibimos financiación para ello, que estamos acostumbrados a pagar para que se investigue, pero no a que nos den dinero para llevar nuestro papel. Esto no es tan usual, ¿no? Bueno, en este caso nosotros recibimos financiación para llevar a cabo este trabajo, porque es un trabajo más dentro del proyecto, ¿no? Este es un ejemplo de uno de los materiales que aquí os ponía, la portada. Bueno, pues este es un flyer que se abre, estas son 2 caras y estas son las otras 2 caras, donde explicamos pues, en qué consiste el proyecto, qué papel tiene cada grupo. Bueno, es un material que hemos elaborado nosotros, lo hemos pasado a verificación por parte del equipo científico, nos han dado el visto bueno, hemos hecho otras correcciones. Y esto lo hemos traducido, pues está evidentemente en castellano, pero está en inglés, en alemán, en francés, en holandés, en italiano. Y en alemán ya lo he dicho, ¿no? Creo que no me dejo ninguno. Ahora estamos haciendo la traducción al turco, porque en Alemania hay muchos emigrantes turcos que piensan que puede haber alguno con la enfermedad. Bueno, estamos intentando, pues eso, darle toda la difusión posible, ¿no? Y ¿qué más? También hemos creado, que esta es la parte, yo creo, más clave o más exitosa hasta ahora del proyecto. Creamos una comunidad en RareConnect y gracias a ello apareció un paciente, encontramos un paciente hace unos meses, se puso en contacto con nosotros porque acaban de diagnosticar un paciente de Múnich, y bueno, estaba desamparado, no tenía todavía médico, le habían dado el diagnóstico, pero no tenía todavía casi ninguna información. Nos encontró, lo pusimos en contacto con los médicos y, claro, todos sorprendidísimos porque una enfermedad tan ultra rara como la que acabo de contar, que al cabo de 3 meses de hacer esta publicación aparezca un paciente, no se lo creía nadie, todos comprobando, pero a ver, ¿de verdad? Sí, tal. Y sí, evidentemente es un paciente de esta enfermedad y los hemos puesto en contacto con sus médicos de su país, de Berlín, que son parte del equipo, y están por lo menos dándole un mejor tratamiento porque estaban totalmente desamparados, o sea, no sabían qué hacer con ellos y lo que le estaban diciendo no tenía nada que ver con lo que necesitaban, ¿no? Entonces, bueno, un ejemplo de que nuestra colaboración aquí está siendo positiva y estamos ayudando, ¿no? A nosotros, desde luego, nos impactó. No pensábamos que fuera tan rápido y tan fácil. ¿Qué más? Luego, en cuanto a publicaciones, también tuvimos esta publicación que salió por parte de Urordis. Este proyecto, no lo he dicho, está financiado por el European Joint Program Rare Diseases. Y, bueno, parte de decir una publicación en esta revista de Urordis, y tuvimos un testimonio con Josh Hunderow, que es el coordinador del proyecto, y yo mismo. Nos hicieron toda una entrevista donde pues, contamos un poco cómo estábamos organizando este nuevo modelo colaborativo, porque realmente en Europa esto es nuevo, ¿no? El colaborar de esta forma y, bueno, esta participación de los pacientes tan de tú a tú, ¿no? Y bien, esto era prácticamente lo que os quería contar, no hay mucho más, ¿no? Pero quería acabar con esta frase, ¿no? Y con una reflexión, ¿no? Porque al final lo que yo creo que no debemos de perder de vista, y esto está dirigido a los pacientes y a las entidades, es que desde las instituciones europeas, nacionales e internacionales, cada vez se nos va a buscar más a los pacientes, porque, entre otras cosas, damos puntos para las convocatorias. Entonces, es necesario y tenemos que ponernos las pilas. O sea, yo creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad, y es una oportunidad real que tenemos de estar más cerca, de poder llegar más lejos y de impulsar la investigación. Entonces, yo creo que el mensaje mío final es ese. Hay que ponerse las pilas, cada vez tiene que tener más en cuenta nuestra opinión, y verlo como una gran oportunidad. Y simplemente que si una entidad tan pequeña, con tan poquitos recursos como Hipofam, pues ha podido hacerlo, pues yo creo que cualquiera puede, ¿no? Simplemente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Antonio. El siguiente ponente es el doctor Ignacio Pérez de Castro. Es investigador científico del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. Obtuvo su máster y doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad Autónoma de Madrid. Desarrolló su actividad postdoctoral en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York y en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Y desde el 2016 dirige la Unidad de Terapia Génica en el IER. Su grupo de investigación aborda el estudio de las enfermedades raras mediante la generación de modelos celulares y de ratón, el análisis de los mecanismos subyacentes a su desarrollo y progresión y la búsqueda de estrategias terapéuticas curativas. Actualmente, sus líneas de investigación se centran en el estudio del potencial de las terapias avanzadas, principalmente basadas en la tecnología CRISPR, para luchar contra las distrofias musculares congénitas y los tumores huérfanos de ovario. Adelante.
Muchas gracias por tu presentación, Isabel, y bueno, muchas gracias a los organizadores por invitarme a estar aquí hoy, no solamente para mostrar los resultados preliminares que vais a ver en un rato, sino también para poder aprender, ¿no? Yo creo que, un poco volviendo de lo que acaba de contarnos Antonio, el mundo de las enfermedades raras, que bueno, para mí es relativamente nuevo, es enriquecedor, muy enriquecedor para el mundo de la ciencia y para los científicos, más que otros campos. Yo he estado en otros campos antes trabajando y realmente el contacto es muy directo y nos permite tener experiencia profesional totalmente diferente a la que encontramos en otros ámbitos. A mí me invitasteis para hablar de terapia génica y voy a hablar de terapia génica, pero lo voy a hacer para una enfermedad concreta, obviamente. Hay terapias génicas muy distintas, hay muchas variables. No he traído un resumen de distintas terapias génicas, pero sí que podemos luego hablarlo si queréis en el debate o en las preguntas. Y yo me voy a centrar en la enfermedad, en una de las enfermedades en las que estamos trabajando. Es una enfermedad muy rara, es una distrofia muscular congénita asociada a mutaciones en lámina. La lámina es un gen de 12 exones, en el que se acumulan muchas mutaciones y hay distintos tipos de enfermedades descritos asociados a la lámina. En concreto, esta en la que nos hemos centrado nosotros, solamente aparecen las mutaciones que veis aquí, ¿de acuerdo? No aparecen otro tipo de mutaciones. Y la más frecuente es la que he marcado, la que está marcada ahí, como podéis ver. La enfermedad se caracteriza por pérdida de masa muscular en general, muy en general lo que os voy a decir, debilidad progresiva, bloqueo auriculoventricular temprano, insuficiencia respiratoria y normalmente tiene consecuencias fatales tempranas. Las mutaciones son dominantes y, como en la mayoría de los casos, por desgracia, pues no hay una terapia curativa. Nosotros decidimos iniciar el proyecto de una manera multidisciplinar y esto que os estoy contando se inicia hace 6 años, que es cuando yo me incorporé al Instituto de Investigación de Enfermedades Raras en el Carlos III y ahí lanzamos el proyecto de cero, no había nada antes y decidimos inmediatamente sustentarlo sobre los 2 pilares que yo creo que son fundamentales. Por un lado, se necesitan modelos, buenos modelos, llamarlos avatares, llamarlos como queráis llamarlo, pero se necesita un modelo porque no vamos a tener suficientes pacientes y aunque los tuviésemos no podemos hacer de todo con ellos, obviamente. Necesitaremos tener modelos donde poder testar y estudiar mecanismos. Y por otro lado, obviamente, nuestro objetivo fundamental era buscar terapias y en concreto hoy os voy a contar lo que hemos hecho sobre terapias avanzadas y génicas. Modelos hemos generado celulares, en concreto mucho mioblasto, tanto de ratón como humano. Tenemos desde pacientes, pero también obtenidos de un modelo de ratón, nuestro propio, que hemos generado. Y también hemos generado una mosca. Ahora mismo estos son nuestros 2 modelos animales, una mosca y un ratón. Lo que os voy a contar probablemente, muchos de vosotros conocéis lo que significa CRISPR, lo que es Cas9. En casi todas las charlas, incluso cuando veo institutos, la mayoría de los estudiantes saben lo que es CRISPR y no lo confunden con cereales ni con nada de esto, o sea, saben que es terapia génica. Básicamente esta es la versión más primitiva de CRISPR y estamos hablando del año 2012-2013, basada en una proteína que se llama Cas9, que básicamente lo que hace es cortar ADN. El ADN ya nos han contado hoy lo que es, pues eso es lo que hace esta proteína, corta ADN, pero no lo hace en cualquier sitio, lo hace en un sitio que le va a guiar esta molécula de RNA. Esta pequeña molécula de RNA es la que se va a unir a Cas9 y le va a guiar una zona del genoma preciso de 20 letras, antes nos han hablado claramente de las 20 letras, van a ser esas 20 letras claramente donde va a aterrizar esta gran máquina que se encarga de romper ADN. Esto es lo que hace CRISPR. Esto se descubrió en bacterias, es una especie de sistema inmune que tienen las bacterias para luchar contra virus. Y nosotros hemos utilizado eso para ahora poder manipular el ADN. Y bueno, ahí ya uno puede echar a volar la imaginación y hacer cosas. Luego, nuestras células tendrán que reparar ese ADN. Aquí os he traído 2 de los mecanismos más estándares que hay de reparación del ADN. Dependiendo de estos mecanismos de cuál se vaya a utilizar, el resultado final va a ser uno u otro. Pero esto ya no lo hace CRISPR, esto lo hacen nuestras células, que es en las que hemos metido la maquinaria CRISPR. Es muy importante recordar esta parte, porque CRISPR funciona siempre muy bien y lo que a veces no funciona tan bien es nuestra maquinaria de reparación. En concreto, las hipótesis de trabajo que nos planteamos al principio, y os estoy hablando de hace 6 años,
eran básicamente estas dos que tenéis aquí. O sea, por un lado, que nosotros íbamos a ser capaces de utilizar esta maquinaria para romper el alelo que lleva la mutación, para romper ese gen, solamente ese gen. Sabéis que tenemos 2 copias para cada uno de estos genes, solo en uno de ellos teníamos la mutación. Y nuestra idea era romper solo ese gen, destruirlo. Y la otra idea era introducir un gen casi completo, nuevo, normal, justo delante de donde está la mutación. Y forzar a la célula que exprese solamente el nuevo que hemos metido exógeno y deje de expresar el mutante que antes estaba ahí. Estas eran nuestras 2 hipótesis de trabajo y nos lanzamos primero a validarlo en células. Estas son nuestras herramientas de trabajo, eran los mioblastos humanos, mioblastos también que hemos sacado de ratones, el ratón que hemos generado. Es un ratón que lleva exactamente la misma mutación que tenemos en pacientes, exactamente la misma. Tiene un truco genético que nos ha permitido poder expresar esa mutación en algunos tejidos o no, pero todo lo que os voy a mostrar hoy es con la mutación expresada en todos los tejidos, que es lo que ocurre con los pacientes. Y luego teníamos distintas herramientas para saber si estábamos o no estábamos haciendo lo que queríamos hacer. Secuenciación de ADN, que hoy nos han explicado lo que es, morfología nuclear. ¿Por qué la morfología de los núcleos? Porque las células que llevan estas mutaciones tienen unos núcleos claramente amorfos y es muy fácil divisarlos, es muy fácil reconocer dónde están esos núcleos y es muy fácil también saber si hemos arreglado esa mutación porque los núcleos van a dejar de ser abnormales. Y en el modelo de ratón, y esto es muy importante, esto sí que es de las pocas cosas que tenéis que recordar mientras que yo esté aquí hablando, fijaros en esta curva de supervivencia que tenemos aquí. En esta curva de supervivencia, este es el ratón que hemos generado, el ratón heterocigoto, que sería equivalente a lo que ocurre en el humano. Este es un animal que suele morirse más o menos al año de edad por problemas cardíacos. Recapitula muy bien la enfermedad humana en cuanto al tema cardíaco, no en cuanto al tema del músculo esquelético, pero en cuanto al tema cardíaco muy bien. Y una cosa que pudimos hacer con él es generar animales que tuviesen los 2 alelos mutantes, algo que no ocurre en humanos, no se ha detectado a nadie que le pase eso, pero con el ratón sí que lo pudimos hacer. Simplemente era ponerse a cruzar animales hasta tener esos. Bueno, estos animales se mueren muy pronto, se mueren en 6 semanas. Y eso es algo muy bueno para nosotros porque es una herramienta muy rápida para poder detectar si nosotros estamos mejorando de alguna manera la calidad de vida de estos animales. Cualquier cosa que vaya a prolongar su vida es beneficiosa. Es un readout muy rápido. Y ahora os voy a contar las 2 estrategias que os he dicho antes. Una estrategia tiene un nombre también fácil de aprenderse, se llama HITI. Esta es la que os decía antes, que consiste en integrar un fragmento wild type dentro del gen donde está la mutación, que sería la que está en rojo, y el otro sería el de destruir el alelo mutante, utilizando una guía de RNA, esa que os he dicho antes, que es la que lleva y transporta a la nucleasa al sitio donde va a actuar. Bueno, pues esa guía es específica. De los 20 nucleótidos que tiene esa guía, uno de ellos es exactamente el de la mutación. ¿Vale? Os cuento un poco primero sobre la de la guía. Es lo que os acabo de decir, está aquí. Básicamente la guía contiene exactamente la misma mutación dentro de sus 20 nucleótidos y eso no ocurre en el alelo wild type. Cuando hemos utilizado esta estrategia, y esta parte la voy a ir muy rápida, pero creerme, o sea, básicamente es lo que os voy a decir, utilizando fibrolastos que hemos sacado de estos ratones, nos daba igual el tipo celular, porque el caso es lo que estábamos haciendo a nivel del ADN, no a nivel de la célula. A nivel del ADN, lo que nos hemos dado cuenta es que esta estrategia es tremendamente específica, porque cuando lo utilizamos con fibrolastos que son wild type, que no tienen ningún problema, que son las 2 copias son normales, en este caso no tenemos actividad. Lo vais a ver aquí, tenemos una actividad muy pequeña solamente cuando utilizamos grandes cantidades de la maquinaria. 10 microgramos dentro de una célula es una barbaridad. Ahí tenemos una pequeña actividad sobre alelos normales, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre cuando utilizamos fibrolastos que tienen una copia mutada y la otra es wild type? En este caso, bastante bien funciona la historia porque no nos encontramos ningún problema en el caso de los alelos wild type, pero sí que, como podéis observar aquí, se editan, es decir, se destruyen todos los alelos con la mutación. ¿Vale? Hemos conseguido tener una gran especificidad. Destruimos los alelos mutantes, mantenemos los alelos wild type. Esto que funciona muy bien en fibroblastos, me podéis decir que no funciona en otro tipo de células. Bueno, pues no es el caso. También funcionó en embriones de una única célula que luego dejábamos crecer. Aquí básicamente lo que hacíamos era fecundar artificialmente embriones de ratón, de 2 ratones que eran heterocigotos, de tal manera que luego podíamos implantar esos embriones en hembras, dejarlos crecer y ver qué es lo que ocurría. Obviamente,
en todo el proceso lo que habíamos metido también era la maquinaria CRISPR por medio. Bueno, aquí lo que nos encontramos, y de nuevo me tenéis que creer porque no puedo ir al detalle, porque tengo poco tiempo, pero básicamente lo que nos encontramos es que en ninguno de los animales nacidos que eran wild type, en ninguno de ellos, encontramos edición génica. Todos esos alelos salvajes no habían sido editados por la maquinaria CRISPR. Sin embargo, cuando teníamos animales, y estos son animales nacidos, que eran heterocigotos, es decir, que tenían una copia, en 9 de los casos nos encontrábamos la copia mutante editada, ¿de acuerdo? Editada o que había desaparecido directamente. Esta era la segunda evidencia que teníamos de que el sistema era altamente específico. Y habíamos pegado un pequeño salto, porque ya lo habíamos hecho en un sistema distinto, no era un fibroblasto que teníamos inmortalizado y creciendo en cultivos, sino que eran directamente en embriones. La otra estrategia funcionó de una manera similar. En este caso os voy a mostrar solamente los resultados en mioblastos humanos. Lo que pretendíamos era meter una copia wild type, es decir, normal, dentro de la construcción o del alelo que lleva la mutación. Esto funcionó, lo hicimos, como os comento, en mioblastos humanos. Voy a ir aquí un poco más deprisa porque básicamente lo que conseguimos fue introducirlo, lo detectamos por técnica de PCR, esto que veis aquí. Y no solamente eso, sino que a nivel de expresión pudimos demostrar que teníamos expresión del alelo HITI, nosotros lo llamamos HITI porque realmente era un alelo exógeno que habíamos metido. Pero fijaros con qué poca eficiencia funcionaba. Con qué poca eficiencia funcionaba, ¿de acuerdo? Y esto es porque estábamos introduciendo toda esta maquinaria en un conjunto de mioblastos en los que no sabíamos lo que estaba pasando realmente, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si seleccionábamos los mioblastos? Si solamente nos quedábamos y íbamos a clones concretos de esos mioblastos. Este fue el experimento que hicimos más adelante en los clones. En este caso, cuando picábamos esos mioblastos que habíamos obtenido, en todos los casos que picábamos al principio, nos encontrábamos que la expresión del alelo HITI era muy alta y la expresión del mutante prácticamente insignificante. Tuvimos suerte. Aquí el truco fue por qué todos esos clones que nosotros picábamos al principio funcionaban así de bien y eran justo lo que esperábamos. Bueno, porque para hacer eso picábamos las colonias más gordas. Aquellos clones que habían crecido más, los que tenían una ventaja selectiva, eran en los que habíamos corregido la mutación, ¿de acuerdo? En cualquier caso, en estos clones sí que hicimos muchísimos experimentos y de nuevo no voy a ir al detalle, pero en todas las características funcionales que miramos en esos mioblastos, en todas ellas, todos los clones HITI revertían el fenotipo, desaparecían todas las anomalías de morfología nuclear, de DNA dañado, de transporte citoplasma núcleo, de diferenciación miogénica, función mitocondrial, todas las características que estaban dañadas en esos mioblastos se recuperaban cuando habíamos introducido ese fragmento wild type. Y entonces en ese momento ya estábamos dispuestos para poder pegar el salto in vivo al ratón que habíamos generado. En este caso lo que hicimos fue inyectar toda esta maquinaria en unos vehículos que llevaban toda la maquinaria CRISPR a los animales. Son unos virus, unos adenoasociados que llevaban toda esa maquinaria dentro de los animales. Y chequeábamos en los que eran homocigotos si sobrevivían o no sobrevivían. Y estos son nuestros resultados. En la estrategia HITI, esto es lo que pasa con los animales cuando no los infectas, se mueren a los 42 días, las 6 semanas que os comentaba antes, y esto es lo que pasa en todos aquellos que hemos tratado con la terapia CRISPR-HITI en concreto. Teníamos un aumento en la esperanza de vida o en la supervivencia media de un 52%. En el otro caso, en la estrategia de destrucción de la guía específica, el resultado era incluso mejor. Aquí duplicábamos la vida media de estos animales, lo cual es un resultado bastante esperanzador en cuanto a qué es lo que va a poder ocurrir con los heterocigotos, que son los que ya os he dicho antes que tardan un año en mostrar el fenotipo y que todavía estamos en proceso de análisis. En resumen, hemos demostrado que estas dos estrategias que iniciamos hace mucho tiempo funcionan tanto a nivel celular, para lo que queríamos, destruir específicamente el alelo mutante o para introducir un alelo wild type, que además cuando las ponemos en marcha revierten el fenotipo a nivel celular y que in vivo nos permiten tener resultados esperanzadores como para en el futuro pegar un salto. Este pequeño vídeo que veis aquí era algo
absolutamente impensable al principio. Aquí tenéis dos animales hermanos, uno es un animal heterocigoto y uno es un animal homocigoto portador de dos copias letales de la mutación que no debería de estar vivo, porque tienen 70 y tantos días. Estos animales están vivos y no están mal, de hecho, especialmente el mutante, por la terapia génica aplicada. En resumen, en estos 6 años hemos sido capaces de ir desde la generación del modelo, la prueba de concepto en células de terapia génica, la prueba de concepto in vivo, al menos hasta ahora con los homocigotos, están pendientes los heterocigotos, y estamos trabajando en la caracterización de lo que realmente ha ocurrido aquí, porque aunque hemos extendido la vida, los animales siguen muriéndose prematuramente. Es decir, necesitamos saber por qué o qué tenemos para mejorar en el futuro. Y sí que tenemos abierta la esperanza de poder pegar el salto a humanos. Con estos resultados, desde luego, es esperanzador el futuro. Y tengo que terminar con el grupo de trabajo, un grupo de trabajo estupendo, y fundamentalmente casi todo lo que os he enseñado es trabajo de Carolina Epifano, investigador senior del grupo, y de Débora Gómez, una estudiante de doctorado. También han sido claves Iván Hernández, técnico de apoyo, y Borja Vilaplana, que fue el que realmente generó el modelo de ratón. Y, por supuesto, todos los colaboradores. Hay mucho trabajo aquí nuestro en el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, pero también de muchos otros colaboradores, a la hora de producir los virus, a la hora de hacer los estudios cardiológicos de los animales, muchísimas otras cosas que necesitamos apoyo externo. Y, como no, los que nos aportan el dinero para poder seguir con esta investigación. Muchísimas gracias a todos vosotros. Muchas gracias. La verdad que las 3 ponencias han estado muy interesantes, aunque sean completamente diferentes. Bueno, ¿hay alguna pregunta en la sala? ¿O online? ¿Hay alguna pregunta online? Bueno, pues ya que para terminar la frase que has dicho, Ignacio, con respecto a cuando, que ahora mismo toda la investigación que se ha hecho, pues estamos todavía en modelos celulares y modelos de ratón, y también se está trabajando con algunas distrofias musculares la utilización del CRISPR en perros, pero ¿cuándo va a ser el salto a humanos? ¿Cuándo crees que podrá ser? Bueno, esa es la pregunta del millón, claro, no tengo ni idea, pero lo que sí que tengo claro es que va a ser antes de lo que uno podía esperar. Yo no podía pensar y esto lo he vivido, o sea, que realmente no es algo que me hayan contado, no podía esperar que después de lo que costó secuenciar el genoma humano estuviésemos haciéndolo ahora en días y que solamente cueste lo que cueste, cuando en su día costó lo mismo que mandar a la gente a la Luna. Entonces, ¿por qué no? O sea, realmente todas las pruebas lo importante ahora es generar pruebas de concepto, poder tener buenos diseños que nos permitan, cuando estemos en buena disposición, pegar el salto. El salto se está pegando con enfermedades hematopoyéticas sin grandes problemas, se está pegando con enfermedades patológicas, y ya hay muchos ensayos clínicos, podéis mirarlo, o sea, no me lo estoy inventando, hay ensayos clínicos en marcha por muchas biotechs, las farmas clásicas se están posicionando, las terapias avanzadas son una realidad. Quizás las terapias que sean in vivo sean las que vayan más lentas, porque llegar al músculo, llegar a neuro es más complicado a día de hoy, pero ahí tenemos que trabajar en las pruebas de concepto sobre todo y esperar un poco más. Bien, gracias. ¿Hay una pregunta en la sala? Buenas tardes. No recuerdo su nombre, perdone. Antonio. Antonio. Cuando ha comentado que usted considera que los pacientes tenemos una posición todavía muy pasiva ante la investigación sobre las enfermedades raras, quería saber, una actitud pasiva por parte de las instituciones, como que no recibimos un feedback
sobre nuestra participación, sobre nuestra predisposición ante los estudios. Han querido, no sé, porque yo, por ejemplo, yo tengo una enfermedad rara, yo estoy dispuesta a todo, me apunto a todas las investigaciones, pero después nunca recibo ningún resultado, nunca me entero de nada, nunca sé nada. Entonces me quedo como, ¿para qué? Sí, no quería decir actitud pasiva, no sé si lo he llegado a decir, ¿eh? Sí, ponía pasiva. La participación, pasiva sí, pero la participación, no la actitud. Evidentemente los pacientes es muy raro que tengamos una actitud pasiva, generalmente No, todo lo contrario. participación pasiva. Muy positiva, ¿no? Muy activa. Lo que pasa, el tipo de modelo de participación, lo que intentaba yo decir es eso, que generamos, pues colaboramos, aportamos pacientes, ¿no? Ayudamos a reclutar pacientes, ayudamos incluso poniendo fondos, etcétera. Participamos en los ensayos clínicos, sí, pero que no, quería ilustrar con la palabra pasiva, pues que no vamos más allá en que al final no hay un feedback, lo que estás diciendo, ¿no? Que no recibimos más. No, a veces sí, a veces no, depende de cada caso. Es muy difícil generalizar, ¿eh? Es una manera de intentar hablar algo en general que realmente no se debe de hacer, porque generar o generalizar es algo peligroso, ¿no? Y sobre todo en un tema como este tan delicado, ¿no? Pero yo me refería justamente a eso, que a veces no recibimos feedback, no se nos tiene, todavía en algunos grupos, pues sí, nos dan la información con cuentagotas o cuando la solicitamos de vez en cuando, bueno, pero no hay una participación de decir, oye, somos el principal beneficiario de la investigación, al final la actitud y lo que tenemos que entender todos es que tenemos que ser un actor más en esta investigación. Lo que pasa es que, claro, no siempre es posible y tampoco se trata de estar por estar, se trata de estar aportando algo, ¿no? Algo positivo al grupo, si no igual estorbamos, ¿no? No sé si te he respondido, ¿eh? O sea. Sí, sí. Es que, por ejemplo, todas las conferencias de todo el día de hoy se ha hablado mucho de necesitamos los informes, necesitamos que la genética de los pacientes, necesitamos... Ya, pero ¿y quién nos da los informes? No nos dan los informes, no nos hacen las pruebas genéticas. ¿De dónde las sacamos? Entonces, nosotros estamos dispuestos, pero... Sí, llevarlo a la práctica es complicado, ¿no? A veces no siempre todo es un camino de rosas. Depende con qué profesional te encuentres, depende de dónde te encuentres. Como siempre decimos, el código postal también cuenta, no solo genético, bueno, son muchas cosas, ¿no? Vamos avanzando. Que todos, los pacientes ¿no? estamos ahí, estamos allá en primera línea y parece como que no queremos, pero no, que nosotros queremos. Pero bueno, eso que has dicho tú es un ejemplo, ¿no? Las pruebas médicas antiguamente parecía como que eran propiedad del médico, ¿no? Y esto no es así, son tus pruebas médicas y son de tu propiedad. Y esto es algo que poco a poco va cambiando. Pues bueno, pues ahí tenemos que seguir empujando y entre todos, como sociedad, no solo los pacientes. Afortunadamente tenemos muy buenos profesionales y bueno, hay que seguir también apoyándoles, que sigan así. Unos no son tan buenos, pero cada vez son menos los que no nos tratan así, ¿no? Entonces, pues eso, es seguir avanzando, no sé qué más podemos hacer, ¿no? Muchas gracias. A ti. Yo, si me permitís en este aspecto, quería comentar un par de cosas, ¿no? Lo primero, que este modelo que que ha comentado Antonio, es una realidad en varias asociaciones. Yo colaboro con varias asociaciones de pacientes, he participado en ensayos clínicos incluso que han sido propiciados por la propia asociación de pacientes y es un modelo que funciona. Hay que tener un poco cuidado con el tipo de información que se maneja en este tipo de estudios y me refiero un poquito al comentario que has hecho. Clásicamente, cuando se firmaba un consentimiento informado, se especificaba que la información no se va a trasladar al paciente, porque aquí lo que interesa no es la información de un solo paciente, es la información de todo, porque yo puedo decirte que en ti ha funcionado un medicamento, pero después el estudio no sale concluyente o no hay evidencia de que en el resto de población funcione y eso puede tener una serie de conflictos, de intereses y de problemas que un ensayo clínico debe de tener en cuenta. Entonces, eso se ha tenido en cuenta de forma clásica. Y después, en la colaboración, no del paciente, sino de la asociación en un estudio, debe haber también un acuerdo de que la información no puede pasar más allá de un responsable de la asociación.
porque a veces se ha transmitido, y de eso soy consciente y sé que ha pasado, no, por supuesto, nadie de los que está aquí está implicado, para que esté todo el mundo tranquilo, de que se ha trasladado información que no se debería haber pasado y se han trasladado resultados de información que han pasado desde la célula y se ha dado como algo ya que era una realidad para el paciente. Y eso es un conflicto ético muy importante y hay que tener mucho cuidado. Y ese tipo de acuerdo por parte del clínico, del investigador básico y por parte de los pacientes o las asociaciones debe de quedar muy claro desde el minuto 1. ¿Vale? O sea, estamos jugando con información muy delicada y una repercusión que puede tener incluso dañina para el propio paciente según lo que se diga y cuándo se diga, ¿no? Es un poco, por eso todo. Yo también voy a por ti. No, es que justo has dicho una cosa que es muy importante. Al menos yo como más básico, no como médico, sino más como básico. Con las enfermedades raras, como he dicho al principio, sí que tengo un contacto muy cercano con la persona al final, ¿no? Y a mí me viene fenomenal, pero también al paciente o al familiar, porque hay una cosa que es muy difícil de explicar en una charla como la de ahora. O sea, yo aquí traigo lo mejor que tengo y te lo cuento en 10 o 15 minutos. Y una variable que entendéis enseguida cuando estáis con nosotros y participáis con nosotros es la variable tiempo, que es muy difícil de explicar. Y es muy difícil de decir, estos son 6 años y no sé cuántas personas y no sé cuántos miles de euros. Y es algo que ganáis, que ya ves tú lo que es, pero os permite a veces situaros y entender por qué no llegan a veces, no hay ese feedback, al menos desde el punto de vista de la ciencia, digo, que hay veces que siempre se piensa que todo va muy lento, y es que es muy lento. Pero no sé cómo explicarlo, pero cuando estáis implicados sí que lo veis rápidamente, porque veis lo que, de una reunión a la siguiente, veis lo que se ha tardado en conseguir algo. Quizás eso también... ¿Hay alguna pregunta más? Ya, doctor Pérez de Castro, uno de los problemas que hay con las terapias avanzadas, que estamos viendo ahora, es que muchas de ellas son carísimas. Esto va a pasar y está pasando con la atrofia muscular espinal y otras. Entonces, no sé si tú a lo mejor estás en disposición de contestar, no sé si tienes datos. CRISPR-Cas sería una tecnología que una vez aplicada podría ser más barato que lo que hay ahora, o también lo cogerán las farmacéuticas y lo pondrán a 500.000 euros. Buena pregunta. Me alegra que me hagas esa pregunta. Buena pregunta. Pero fíjate que la puedo contestar con básicamente lo que te he comentado hace un rato sobre la secuenciación del genoma humano. La secuenciación del genoma humano fueron 17 años y costó lo mismo que poner a la gente en la Luna, ¿vale? Y hoy en día son menos de 1.000 euros y lo tienes en 2 días. No estoy diciendo que mañana vaya a ser alcanzable para todos. Es una cosa que hemos estado, de hecho, comentando mucho y lo seguimos comentando en nuestro mundo, porque viene con ese halo, ¿no? Viene con ese halo de va a ser posible llegar a tanta gente, va a ser posible económicamente, pero incluso con recursos humanos o materiales. Yo estoy convencido de que sí, no sé decirte cuándo, pero estoy convencido de que sí. Y desde luego no puede ser un argumento para parar, eso también seguro, porque las pruebas de concepto podemos trabajar en ellas y estar a la espera de que salga algo que... Antes de CRISPR había otras que eran tremendamente caras, pero incluso para los básicos, y que no podíamos trabajar en ellas. Bueno, al final salió una cosa que sí que es mucho más barata, podemos trabajar en mucha prueba de concepto y estar listos para cuando haya que lanzarse. O sea que el dinero es muy importante, pero no creo que aquí vaya a pararnos. Te oímos sin micrófono, ¿eh? Sí, habla, Antonio. Que ya estamos hablando que el problema es la sostenibilidad del sistema, que es tremendo, los precios que hay ahora. Hay saltos que se han pegado que eran impensables, también se ha comentado hoy aquí a lo largo del día. El uso de ADN asociados era impensable y se ha utilizado con el COVID. El uso de terapias basadas en mensajeros era impensable.
vamos a ver, era impensable desde un punto de vista práctico. Había empresas que llevaban, empresas e institutos trabajando en eso años y años y años. Eso es lo importante, que había 20 o 30 grupos básicos y varias empresas trabajando en mRNAs. Y por eso tienes en 2 años una vacuna contra el COVID. No porque de repente se hayan parado a hacerlo, sino porque ya llevaban mucho tiempo trabajando en ello, ¿vale? Entonces, eso es lo importante, estar preparados para pegar ese salto. Y se han pegado saltos a veces forzados por cosas como una pandemia, pero otras veces es por descubrimientos y por innovaciones, ¿no? Entonces, en cualquier caso, no podemos parar por eso. No sé si hay tiempo para una última pregunta. Hola, buenas. Bueno, en distrofias hereditarias de retina, que es lo que más conozco yo, ya está comercializada Luxturna para la amaurosis congénita de Leber, pero realmente, ¿qué diferencia hay entre una terapia con virus recombinantes o usar CRISPR? ¿Por qué para unos casos se puede usar unas y otras no? Depende muchísimo, eso ya es particular, o sea, el diseño es muy importante para cada caso, para cada caso concreto. Si lo que quieres es una terapia de reemplazamiento, pues el virus lo utilizas simplemente para meter el gen que tienes que ahora expresar. Si lo que quieres es eliminar algo o editar, lo que utilizas es el virus para meter la maquinaria CRISPR. Al final el virus es el vehículo, ¿vale? Luego lo que tengas que hacer ya depende. Todas las oculares han pegado un salto brutal porque es un sitio maravilloso para utilizar CRISPR y adenosociados. Los adenosociados se van a quedar allí años y años trabajando y vamos, van a ser casos de curas espléndidas y por eso ahora ha pegado el bombazo. Sí, hay un montón de ensayos clínicos. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Damos paso? Bueno, venga, la última pregunta. Hola, buenas tardes. En primer lugar, es felicitar a estos profesionales por dedicar su vida, su tiempo y su carrera a este fin. Me parece súper esperanzador para las familias con niños con problemas raros o familiares. Y entonces yo tengo una pregunta, porque yo soy enfermera durante 28 años y no sé si está cambiando. Yo tengo una visión muy futurista y creo que puede cambiar mucho el paradigma o la perspectiva a la hora de enfocar una carrera universitaria, porque creo que las terapias genéticas son el futuro y me parece súper importante que se potencien. Entonces, mi pregunta es si ustedes ven realmente enfocadas las carreras hacia esta dirección o todavía estamos en el periodo anterior de centrarnos en la farmacología y en la medicina química. Yo creo que entre las asociaciones y ustedes debe haber un puente divulgatorio a nivel de estudiantes para motivar a los estudiantes a elegir esta dirección, porque creo que es el futuro realmente. ¿Ustedes piensan que está enfocada la carrera universitaria, tanto de enfermería como de medicina, hacia esa dirección? Bueno, quizás yo soy licenciada en biología y sí que se da mucha biología. No sé realmente los programas de enfermería, pero reuniones como esta, congresos como estos, son divulgativos y también puede hacer que la gente se motive a estudiarlo. No, realmente desconozco cómo está el programa en medicina. Sí, yo en medicina no lo sé, pero desde luego en biología Es básico. Biología. En biología sí, o sea, yo creo que estamos preparados. Casi todos los conceptos que os he estado contando por suerte, son muy básicos. Realmente casi toda la gente que está formada en biología molecular, todas las biocosas que hay ahora mismo, asumo que en medicina también, no lo conozco exactamente, pero yo creo que sí, que para esa parte del diseño sí. Y luego para aplicar estas terapias, lo que son relativamente sencillas, casi todo el tipo de transfusiones que hay que hacer, etcétera, yo no creo que vayan a ser problemáticos. No creo que haya que hacer especial énfasis. Casi que el mercado nos va a llevar ahí, ¿no? O sea que no veo necesidades. Bueno, pues por no alargar más, porque luego hay unas comunicaciones orales, ¿no? Vale. Dar las gracias, la participación y bueno, esperar a que cada vez tengamos más convocatorias para conseguir fondos de investigación y sobre todo también que la participación de los pacientes motive a los grupos de investigación a tener luz para investigar en las enfermedades raras y cada vez sean más las enfermedades que están siendo investigadas.
Y nada más. Buena tarde.